Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Elman, ¿qué tal amanecieron? Vamos a esperar unos minutos a que sus demás compañeros se conecten y luego vamos a empezar. Buenos días, David, ¿cómo está? ¿Qué tal amaneció? ¿Qué tal, Estuardo? Buenos días. Vamos a empezar con la clase, ustedes. Vamos a empezar explicándoles un poquito acerca de la tarea de dibujo natural. Voy a procurar no extenderme mucho en este tema para que pues nos enfoquemos un poco más en taller, que sí va a ser un poquito más laborioso, digamos, el trabajo de taller. Eh, Les doy los buenos días a todos. Buenos días, Yuvini. Bienvenidos todos. Eh, Buenos días. Ustedes se recordarán, en la sesión anterior, pues trabajamos un pequeño resumen de lo que era la perspectiva. Hoy vamos a seguir trabajando con lo mismo, ¿verdad? Básicamente, todo el bimestre vamos a estar trabajando con este tema. Entonces, pues empecemos a trabajar esta parte. Si ustedes se recordarán, hicieron un informe sobre este documento que yo les compartí, ¿verdad? Como ustedes se pudieron dar cuenta, básicamente lo que nos va dando lo que nos va dando la referencia o que nos va dando la visualización, digamos, por decirlo de una forma, de que estamos viendo algún tipo de perspectiva es
son las distintas líneas por las cuales se rigen los elementos que están proyectados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo veíamos aquí en este caso, que aquí en el ejemplo de abajo vemos de que se ve como que si fuesen, que se ve como que si estuviera el segundo un poco más alejado, el tercero un poco más alejado, ¿verdad? Pero lo podemos observar o lo podemos apreciar así por esta línea que nosotros tenemos aquí que nos va dando esa percepción de que estamos trabajando con algún tipo de perspectiva, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy vamos a trabajar ejercicios muy básicos con las perspectivas, porque lo que a mí me interesa es de que ustedes vayan aprendiendo a trazar algunas líneas importantes cuando trabajamos con perspectiva. Es dibujo natural. Esto, lo que les estoy explicando ahorita es dibujo natural, pero como les decía al principio, no me voy a extender mucho en esto porque me interesa que trabajemos más taller que es de AutoCAD, ¿verdad? Entonces, solo les voy a explicar la tarea de qué es lo que tienen que hacer en dibujo natural y luego ya nos pasamos a, a taller. Entonces, por último, ¿verdad? Aquí veíamos nosotros el uso de los volúmenes. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí también ya estamos viendo un poquito, a grandes rasgos, el uso de la perspectiva, ¿verdad? Porque ya estamos dibujando distintos elementos en 3 dimensiones. Entonces, pues estos fueron temas que nosotros vimos un poquito, ¿verdad? Realmente habían cosas mucho más complejas que nosotros podíamos trabajar utilizando elementos o figuras básicas, ¿verdad? Como este cubo. Pero básicamente ya tenemos un concepto de cómo o de qué es lo que vamos a trabajar. Y el día de hoy, nuestro ejercicio va a ser algo como esto que ustedes ven aquí. Quiero empezar con esto directamente y quiero que empecemos a trabajar los ejercicios con los que vamos a estar trabajando. Entonces, ustedes van a tener sus formatos, ¿verdad? Y van a trabajar ustedes una línea de horizonte, ¿sí? Según lo que nosotros leímos o lo que nosotros trabajamos, pues vimos de que una línea horizontal nos hace referencia siempre a que es nuestra línea de horizonte, ¿verdad? Luego nosotros tenemos por allí algunos puntos de fuga. Por ejemplo, el ejercicio va a constar en que ustedes van a trabajar 3 puntos de fuga. Voy a crear una nueva capa para que ustedes vean qué es lo que tienen que trabajar. Por ejemplo, el primer punto de fuga, ustedes lo van a trabajar de este lado. ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto de fuga. Pero, ¿qué es un punto de fuga o a qué se refiere un punto de fuga? Pues el punto de fuga no es más que el punto de donde van a empezar a salir todas las líneas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero trazar una línea, pues esta línea debería de tocar el punto de fuga. Si yo quiero trazar una línea por aquí, pues esta línea también debería de empezar desde el punto de fuga. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mi línea 1 que está aquí y mi línea 2 que está aquí, todas parten de mi punto de fuga, siempre. Entonces, nuestro ejercicio va a ser de que nosotros dibujemos 3 puntos de fuga, pero no se va a quedar allí. Ok. Entonces, 3 puntos de fuga en solo un dibujo. sí, en un solo dibujo. Ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar esto. De hecho, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí rapidito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar 3 cubos, pero estos 3 cubos, o sea, cada cubo va a tener un punto de fuga independiente a los otros 2. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Voy a subir esto un poquito para que lo tengamos aquí mejor, porque creo que me va a funcionar mejor aquí arribita. Y esto también lo voy a trasladar aquí arriba. Ok, listo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar 3 cubos, como les decía, uno con un punto de fuga independiente de los demás. Entonces, quiero explicarles algo que a ustedes les va a servir bastante. Cuando nosotros estamos trabajando ciertos elementos, pero los estamos trabajando nada más con un punto de fuga, las líneas horizontales, o sea, las líneas que van así como tenemos nuestra línea de horizonte, las líneas horizontales siempre son horizontales. O sea que no van a ir ni un poco torciditas, ni para este lado, ni para este lado. No, siempre tienen que ir horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a ver obligados a trabajar con sus instrumentos. Sabemos de qué es dibujo natural, pero ustedes van a tener que trabajar líneas horizontales con instrumentos. Vean lo que yo estoy haciendo aquí. Estoy utilizando esta herramienta, ¿verdad? Que es una regla, pero todas mis líneas horizontales son horizontales. Y otra condición, las líneas verticales siempre son verticales. O sea que aquí vamos a usar nuestras escuadras para poder hacer estas líneas, ¿verdad? Entonces, vean, todas mis líneas verticales, todas son verticales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que no hay ninguna que está así un poquito torcida o en la otra dirección, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer. Debemos de trabajar con bastante precisión, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, algunos dibujos bien elaborados, pero están bien elaborados porque se usan adecuadamente las herramientas, ¿verdad? O la dirección de las líneas. Entonces, en este caso, yo voy a empezar a trabajar con este punto de fuga que yo ya creé aquí. Y voy a dibujar un cubo. Por ejemplo, lo voy a empezar dibujando por aquí. Y vean, mis líneas verticales siempre son verticales. Entonces, por ejemplo, yo ya terminé allí. Ahora voy a dibujar las líneas horizontales. Vean, aquí yo ya estoy dibujando líneas horizontales. Y listo, ya tenemos dibujado nuestro primer cuadrado, pero nosotros queremos un cubo, no queremos un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de nuestro punto de fuga, nosotros vamos a empezar a mover nuestras escuadras o alguna especie de regla que nosotros tengamos. Y vean, todas las esquinas van a partir de donde está el punto de fuga, ¿sí? ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy moviendo o estoy desplazando todas las esquinas de mi cubo. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, voy a mover esto un poquito. Ok. Entonces, vean, todas las líneas nacen del punto de fuga. Pero ¿qué tengo que hacer para que se vea como un cubo? Pues tengo que hacerle la parte posterior, ¿verdad? La parte que está atrás. Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo a trazar una línea vertical y en esta parte vuelvo a trazar una línea horizontal. Entonces, voy a crear una nueva capa, voy a trabajar con un grosor de línea diferente y lo voy a hacer a mano alzada para que ustedes lo vean. Al final, entonces, lo que ustedes deberían de resaltar más sería este cubo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Lo estoy haciendo a mano alzada para agilizar el proceso. Ustedes lo deberán de trabajar con sus respectivos instrumentos. Entonces, ok. Entonces, si yo desactivo, por ejemplo, esta otra capa, vean cómo me quedó este cubo, ¿sí? Entonces, nuestro ejercicio va a ser trabajar 3 cubos y estos 3 cubos van a tener
puntos de fuga diferentes. Por ejemplo, el cubo 1, que es este que está aquí, su punto de fuga era este que está aquí. Ok, entonces este fue 1. El punto de fuga 2 va a estar aquí de este lado. Obviamente el cubo entonces va a quedar aquí de este lado. Entonces aquí vamos a tener nosotros el cubo 2. Y el cubo 3 va a estar de este lado. Y obviamente nuestro cubo 3 va a estar aquí de este lado. ¿Qué medidas vamos a trabajar para el cubo? No trabajemos medidas, solo trabajémoslo de forma proporcionada. ¿Cómo así? O sea, que no se vea muy pequeñito, ¿sí? O sea, que no se mire así pequeñito, o que esté demasiado grande, que luego ya no entren los otros dos, ¿sí? O sea, que esté bien proporcionado para que cuando yo dibuje los otros dos, pues no tenga ningún inconveniente y pues puedan, o sea, los 3 cubos me queden bien proyectados. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, acerca de la tarea? Profe, ¿Está todo claro acerca de lo que tienen que trabajar? Lo que tienen que considerar ustedes, básicamente, es que las líneas horizontales son horizontales, las líneas verticales son verticales y eso siempre lo tenemos que respetar, ¿sí? Si se dan cuenta, nada más estas líneas oblicuas que están aquí, que son las que van haciendo la referencia o van tomando la dirección de nuestro punto de fuga, porque ahí ya estamos trabajando nosotros la perspectiva, ¿sí? Nada más, esas líneas que resalté son las líneas que no obedecen ni el horizonte, ni obedecen las líneas verticales, ¿verdad? Entonces, por allí me preguntaban, vamos a ver, si es en hojas Bond. Sí, lo pueden hacer en hojas. Recuérdense que estamos trabajando con formatos, entonces ustedes podrían trabajar en un formato este ejercicio que tenemos para el día de hoy. Es pequeñito, es cortito, pero nos va a servir a nosotros para poder ir conociendo o para poder ir teniendo una noción bien básica de cómo nosotros tenemos que trazar algunas líneas. Cuando ya empecemos a dibujar proyectos ya más elaborados. Entonces, si no tienen ninguna duda, ¿les parece que nos pasemos a trabajar taller directamente o quisieran alguna otra explicación de esto? Que quisieran quizás que veamos otro punto de fuga. hasta ahí. Ok, perfecto entonces. Muy bien. No es tan complicado ustedes, al menos este ejercicio que estamos haciendo ahorita no es tan complicado. Muy bien. Entonces, vamos a empezar directamente con taller. Ok. Muy bien. Yo les compartí el día de hoy en la guía que se les mandó, que de hecho aquí la estoy proyectando, les compartí algunos links. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ya vio de qué tratan o ya vio qué son estos links? ¿Alguno de ustedes tuvo la curiosidad de ver qué era? Muy bien, pues les explico entonces. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con bloques, ¿verdad? Es otro tema. La clase pasada vimos capas, ¿verdad? A mí Importantísimo. no me dejan descargarlos. Ah, va. Entonces ahorita vamos a ver. Importantísimo que nosotros aprendamos a trabajar con capas ustedes. Tuvimos nada más una clase, pero esa clase la vamos a estar utilizando de aquí en adelante, ¿verdad? De aquí en siempre. Entonces, siempre que trabajemos con AutoCAD, pues vamos a crear nosotros nuestras capas, ¿verdad?
Entonces, pues, ¿qué son estos links? Vean, voy a darle clic aquí a uno de estos. Me pregunta si deseo acceder a este y me va a aparecer esta pantalla de aquí, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí dice, no hay ninguna vista previa disponible, porque como es un archivo de AutoCAD, entonces no, muchas veces no nos permite ver archivos diferentes a los de Office, por ejemplo. O sea, Word, Excel y demás cosas, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente le vamos a dar en descargar y en su caso a ustedes les va a empezar a descargar o puede que a mí, por ejemplo, me pregunte si deseo abrirlo o si deseo guardar el archivo. Yo solo lo voy a abrir porque obviamente yo ya lo tengo, entonces solo le voy a dar abrir con. ¿Sí? Entonces, vean aquí, me pregunta si deseo abrirlo, le voy a indicar de que sí. Y vean el archivo que yo les compartí. El archivo que yo les compartí es este que ustedes ven ahorita en pantalla. Si tuvieran algún inconveniente como el que tuvo Yuvini, de que no los dejaba descargar, por favor me avisan para volver o para revisar cuál es el problema de esos documentos. Entonces, vean, es un archivo en el que nosotros vamos a encontrar distintos tipos de bloques. Si vemos por aquí, por ejemplo, vemos algunos aviones, helicópteros, tanques de guerra. Vean aquí, tenemos aquí algunos tanques, que son cosas que probablemente no nos van a servir, pero vemos de que hay distintos bloques, ¿sí? Vemos de que hay, ya antes hubieron personas. Profe, voy a salir, voy a ver la grabación. Muy bien. Bueno, feliz día. Feliz día. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya hubieron personas antes que se tomaron el tiempo de dibujar algunos bloques, ¿verdad? Como por ejemplo vemos aquí todo esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en AutoCAD, ya no tenemos que preocuparnos por cómo vamos a dibujar un servicio sanitario, un lavamanos, una tina, vean aquí, un lavatrastos, una estufa, miren aquí de este lado, un amueblado de sala. ¿Por qué? Porque ya hubieron personas que se tomaron el tiempo necesario para trabajar estos bloques, ¿verdad? Entonces, en la guía de hoy, yo les estoy compartiendo 3 distintos bloques o 3 distintos archivos que ustedes van a poder utilizar para trabajar con algunos bloques. Voy a abrir este segundo que se llama Interiors y también voy a abrir este último que se llama Megabloques. Entonces les estoy compartiendo bloques 2009, este otro que se llama Interiors y estoy compartiendo este último que se llama Megabloques. Ok, vamos a abrir por ejemplo Interiors, vean, me aparece descargar, me aparece esta otra pestañita, le voy a dar nada más abrir con. Aquí le voy a dar ignorar archivos y omitir. Probablemente les aparezcan a ustedes esas advertencias también. Entonces, una vez más, vean, le doy en descargar, me abre una nueva ventana. Aquí solamente le voy a dar a abrir con, en mi caso, ¿verdad? Si ustedes quieren guardarlos de una vez en su computadora, entonces le dan guardar como. Muy bien, aquí le voy a abrir. Lo abro aquí. Y omitir referencias. Entonces vean, aquí en esta parte de arriba donde están las pestañitas, vean, ya tengo bloques 2009, que son estos, los que ya vimos. Les estoy compartiendo interiors, que son estos, que son por aquí algunos detalles, ¿verdad? Vean aquí, ya hay detalles de puertas, que fue lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, hay detalles de mobiliario, ¿sí? Por ejemplo, aquí vean, por aquí hay un detalle de una ventana. Entonces, pues como les decía, ¿verdad? Ya hubieron personas que se tomaron el tiempo de trabajar algunas cosas que muy probablemente a nosotros nos puedan servir. Entonces, pues por aquí hay algunos bloques que nosotros
podríamos utilizar. Y el último es el de megabloques, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente dos especies de cuadrados, ¿verdad? Especies de rectángulos, y vemos de que pues hay más bloques, ¿verdad? Tenemos por ahí algunos bloques de puertas, algunos bloques de personas, vehículos, pues es cuestión de que ustedes los vayan explorando, ¿verdad? Que ustedes vayan viendo qué hay en cada uno de estos documentos para que, pues ya de pronto, si ustedes necesitan un amueblado de sala, abran el archivo correcto y ya solamente lo copien y lo peguen, ¿verdad? Que ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, pues estos bloques yo con todo gusto se los compartí para que ustedes los puedan tener y los puedan utilizar y aprovechar de la forma más conveniente para ustedes. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar. He creado, entonces, en este momento, he creado un documento nuevo y vamos a empezar o vamos a trabajar con la creación de algunos bloques. Vamos a trabajar, por ejemplo, un rectángulo, nada más para que ustedes hagan el ejercicio de crear algún bloque. Vamos a trabajar, por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado, perdón, y lo vamos a trabajar de 75 por 75. ¿Sí? Ok, a este cuadrado, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a trabajarle, por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a poner justo aquí. Vean la esquina que yo estoy tomando, la estoy poniendo justo en el centro de este otro cuadrado. Voy a trabajar ahora una matriz polar, ¿sí? Y le voy a indicar de que el centro sea exactamente el centro del cuadrado que yo tengo aquí. Entonces, le voy a indicar de que quiero, por ejemplo, 10 cuadrados y voy a presionar Enter. Y este va a ser el documento con el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Todo lo que yo hice ahorita ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, trabajémoslo, por favor. Profe, ¿cómo hizo eso? Ok, hagámoslo de nuevo entonces. Muy bien. ¿Qué dijimos primero? Un rectángulo o un cuadrado, perdón, de 75 por 75. ¿Sí? Nos va a quedar este cuadrado que tenemos aquí. Lo voy a desplazar un poquito para acá para que no me afecte al otro dibujo que yo ya hice. Muy bien. Ahora lo voy a copiar. ¿Cómo lo copiamos? Seleccionamos el bloque o seleccionamos el dibujo. Seleccionamos el comando copiar, que es CP, ¿verdad? Voy a escoger esta esquina como referencia y voy a seleccionar este centro de aquí, de este cuadrado, y le voy a dar nada más un clic. Y ahí ya lo he creado. Ok, ya que lo copié, lo selecciono nuevamente, selecciono la herramienta matriz polar, selecciono el punto de referencia, que va a ser este mismo centro, aquí, y automáticamente me crea el objeto. ¿Cuántos dijimos que íbamos a trabajar? 10, creo yo. Entonces trabajamos 10, por ejemplo. En esta parte de acá, vean, aquí donde está este número 10, aquí es donde yo estoy modificando la cantidad de cuadrados que quiero que formen esa matriz polar. Y le voy a poner en este caso 10. Entonces, presiono Enter. Le doy un clic aquí a donde dice cerrar matriz. Y listo, ya tengo creada nuevamente la matriz que ya había creado hace unos momentos. ¿Se dieron cuenta qué comandos usé? Usé mover, usé copiar, usé matriz y trabajé nada más con algunos factores. Entonces, se dan cuenta de que todo lo que fuimos trabajando poquito a poquito en las clases anteriores, pues ya nos está empezando a servir, ¿verdad? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo volvamos a repetir?
Por favor, profe. Estuardo, Es ¿quería que, no sé, compartirnos algo? me está costando un montón, profe. Ok, no tengan pena. Va, hagámoslo de nuevo, pues. Voy a dejar estos que ya hice aquí y hagámoslo de nuevo. Entonces, vean, rectángulo y aquí escribo 75,75. Presiono Enter. ¿Vamos todos hasta allí? Si quieren, vamos paso a paso. Ya, profe, por ahí ya voy. Muy bien, perfecto. Ahora entonces, voy a seleccionar este cuadrado y lo voy a copiar, ¿sí? Recuérdense que el comando es CP. Escribo CP, Enter, y voy a seleccionar esta esquina que está aquí de la esquina superior izquierda. Entonces, doy un clic y luego doy un clic en el centro de este cuadrado que fue el primero que dibujamos. Entonces, un clic. Y vean ahí el comando sigue activo. Solamente presiono Escape y cancelo el comando. Me avisa cuando ya haya llegado a esta parte. Ahí ya llegué. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser crear una matriz polar. Para ello vamos a seleccionar este objeto, ¿sí? El segundo cuadrado. Nos vamos a venir aquí a la opción en donde está matriz, ¿verdad? Vamos a desplazar nuestro menú y vamos a buscar matriz polar, esta que está aquí abajito. Voy a dar un clic y ahora debo de precisar o debo de escoger el centro de la matriz con la que yo voy a trabajar. Y voy a escoger este mismo centro que estaba trabajando antes. Doy un clic y automáticamente ya tengo creada la matriz con los cuadrados, pero voy a aumentarle la cantidad de los cuadrados, por ejemplo a 10. Escribo 10 entonces en esta parte de aquí, aquí arribita. Me avisa cuando ya vaya por aquí. Ya, profe, ya voy por ahí. Muy bien, entonces aquí escribimos 10. Damos un clic aquí a este chiquecito verde que nos aparece y dice cerrar matriz. Y cuando damos el chequecito, automáticamente nos crea esta figura que nosotros tenemos aquí. Ok, ¿cómo vamos? Santiago, Yarol, Estuardo Chavarría, Elman, Ya Christopher. terminé esa parte. Hoy sí, ya, profe, gracias. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Ya tenemos esto trabajado. Si ustedes se fijan, si yo paso el cursor por alguno de los bordes que nosotros ya dibujamos, vean, ahí se va marcando, por ejemplo, esta matriz. Vean aquí, por ejemplo, se marca este cuadrado que yo tengo aquí. Entonces, vamos a aprender a crear bloques, pero lo que vamos a hacer primero es de que vamos a descomponer o vamos a explotar esta especie de estrella que nosotros dibujamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La vamos a seleccionar y vamos a escribir o vamos a utilizar el comando que está aquí arriba. Vean, este que está aquí arriba. Dice descomponer. Y el comando es descomp. Es el que aparece en mayúsculas hasta aquí abajito. Vean más o menos por aquí donde yo estoy moviendo el cursor y vean que aparece por allí. Vean, ahí aparece descomp. Entonces, ese es el comando. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, descomp, presiono Enter, vean qué es lo que pasa. Ahora, cada uno de estos cuadrados es independiente. Vean qué pasa con esto. Si yo selecciono esto, me selecciona automáticamente todos los cuadrados que aquí están dibujados. Pero si yo selecciono esto, por ejemplo, vean aquí ya no me selecciona todos, me selecciona uno a uno, ¿sí? Entonces, este va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a descomponer
nuestro, vamos a descomponer nuestro gráfico, nuestra especie de estrella que nosotros dibujamos. Ya, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si ustedes se fijan, ya todos nuestros bloques están separados, ¿verdad? Entonces, si yo quiero seleccionar todo esto, pues yo tengo que forzosamente utilizar este tipo de selección, ¿verdad? Que era la color verde, o puedo también usar este otro tipo de selección, pero me obliga a mí a tener que utilizar esta selección para poder seleccionar todos los objetos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que necesito trabajar muy rápido y quiero desplazar, por ejemplo, esta figura a otro lado. Entonces, esas facilidades nos la da el que nosotros podamos trabajar con bloques. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a aprender a crear bloques, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para crear nuestros bloques? Ahorita que ya dibujamos nosotros nuestra figura, esta que nosotros tenemos aquí, vamos a crear este bloque. Vamos a indicarle a AutoCAD de que este va a ser un bloque. Y para ello vamos a seleccionar todo esto. Y en esta parte de aquí, a la par de las capas, ¿sí? Vean, la semana pasada estuvimos trabajando con esto, con algunas opciones de este apartado, que era capas. Pero ahora vamos a trabajar con esta otra parte que se llama bloque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos todo esto y damos un clic a donde está el botón de crear. Doy un clic entonces y me va a desplegar esta ventana de opciones. ¿Me dan un momento? Ahorita vengo. Muy bien, ¿cómo van? ¿Lograron encontrar esta ventana? ¿Sí lo logró hacer, Estuardo? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros, con esta ventana, nosotros tenemos que trabajar algunos parámetros que nosotros debemos de atribuirle a nuestro bloque. ¿Qué parámetros? Por ejemplo, el nombre, ¿sí? Voy a escoger, por ejemplo, el nombre para este bloque y yo le voy a poner estrella, por ejemplo. Voy a designar un punto, o sea, voy a dar un clic aquí a esta parte y le voy a dar un clic y ahora voy a escoger un punto de referencia para este bloque. En mi caso yo voy a escoger este que está aquí y le voy a dar nada más un clic. ¿Sí? Vean allí designé un punto. ¿Qué hemos hecho? Le pusimos nombre, designamos un punto. ¿Cómo lo hicimos? Otra vez. Damos un clic a este icono que está aquí en donde dice designar punto. ¿Sí? Damos un clic y ahora escogemos algún punto, pero yo voy a escoger este que está aquí en el centro. ¿Dónde está crear? Dice, no vi. Perfecto. Voy a cancelar esto. Ustedes, por favor, no lo hagan. Lo voy a cancelar nada más para volver a explicar. Entonces, David, para poder crear bloques, seleccionamos todo. Una vez de que ya está seleccionado, le vamos a dar clic a crear, que está aquí en esta parte. Mire aquí donde yo estoy moviendo el cursor. ¿Sí? Vea, ya me desplegó una ayuda
Entonces, aquí es donde está crear. Un clic nos abre ya este documento. Perdón, esta ventana. Entonces, continuemos. Voy a ponerle otra vez estrella. Voy a designar un punto. Un clic aquí. Un clic aquí. Y si nosotros quisiéramos agregar alguna descripción, lo podríamos hacer aquí, por ejemplo. Pero en mi caso no lo voy a hacer. Generalmente no se hace, ¿verdad? Porque pues con verlo nosotros ya sabemos qué clase de bloque es. Entonces, voy a dar, por ejemplo, un clic aquí en aceptar y vean qué es lo que pasa. Ahora aquí automáticamente ya todo ya es un bloque, ¿verdad? Por ejemplo, vean, lo voy a desplazar y vean, nada más seleccioné una línea. Escuchen, doy un clic nada más y ahora lo puedo desplazar. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Vean, voy a desplazar esto que está aquí, por ejemplo. Vean, lo desplazo. ¿Y qué pasa con el cuadrado que yo dibujé antes? ¿Sí? Se dan cuenta, no forma parte ni siquiera de esta matriz. Y esto ni siquiera está conformado como un bloque, ¿verdad? Porque esta es un bloque que se creó cuando nosotros trabajamos con la matriz. Pero si nosotros explotamos esto, si nosotros descomponemos esto, entonces ya deja de ser matriz y pasa a ser figuras independientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todos estos elementos? Vean, si yo selecciono uno y lo muevo, solamente se mueve ese único elemento. Mientras que aquí, si yo selecciono uno y lo muevo, pues puedo mover ya todo el elemento, ya todo el dibujo, porque yo ya he creado un bloque. Entonces, si yo selecciono uno, automáticamente me va a seleccionar todo el bloque. Y vean, si ustedes se fijan, aquí nos aparece un punto color azul aquí en el centro. ¿Por qué nos aparece ese punto? Porque nosotros escogimos ese punto, nosotros designamos un punto de referencia y nuestro punto de referencia fue este. Entonces vean, sin necesidad de utilizar un comando, pero yo dando un clic, por ejemplo, a este punto, vean, ¿qué puedo hacer? Lo puedo mover, ¿sí? No estoy presionando el comando de desplazar, sino vean, solamente lo selecciono, tengo este punto y yo lo puedo desplazar. Entonces, esa es una de las facilidades que me da o que me ofrece AutoCAD, pero sí tenemos que crear ese punto, ¿verdad? Si nosotros no lo creamos, esto no nos aparece. Entonces, si queremos mover este dibujo, lo tenemos que hacer con el comando desplazar. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien, gracias. Ok. Cuando nosotros trabajamos con bloques, no simplemente los podemos crear, sino que también podemos editarlos. Vamos a editar un bloque y en este caso voy a tomar este que está aquí como referencia. Lo voy a traer para acá arriba para que nos recordemos de cómo era el bloque original, ¿sí? Y este lo vamos a modificar, que es nuestro bloque ya creado. Entonces, le voy a poner aquí un círculo a este, nada más para que nos recordemos que este era nuestro bloque original. Entonces, voy a modificarlo, pero antes de modificarlo, quiero que vean ustedes una cosa. Por ejemplo, yo voy a copiar este bloque que yo acabo de crear, lo voy a copiar, por ejemplo, unas 4 veces. ¿Sí? Ahí está. Esto que está aquí lo voy a borrar para no crear ningún tipo de confusión. Entonces, vean, ya tengo yo aquí mis 4 bloques. ¿Sí? Ok. Vamos a editar uno de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle, por ejemplo, doble clic a alguno de los bloques. Pero sí tiene que ser exactamente en alguna de las líneas de ese bloque, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago doble clic aquí, vean qué es lo que pasa, no pasa nada.
Si yo hago, por ejemplo, doble clic en alguna de las líneas, allí sí ya me aparece mi editor de bloques. Entonces, abramos esta ventana, por favor. Hagámoslo. ¿La encontraron? Sí, ¿Cómo va profe. todo? Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a darle un clic aquí a aceptar. Y aquí me aparece nuevamente otra ventana de AutoCAD. Si ustedes se fijan aquí me aparece, yo estoy trabajando en AutoCAD, pero vean qué pasa. Todos mis bloques aquí son independientes. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros estamos trabajando con nuestro editor de bloques. Entonces, vamos a ver, le vamos a dar la oportunidad a Santiago. ¿Qué otra figura le gustaría que agregáramos aquí, Santiago? ¿Estará por ahí Santiago? ¿Ya se durmió? Muy bien, démosle la oportunidad entonces a Yarold. ¿Qué otra figura le gustaría que agregáramos? Tampoco está Yarold. Ok. ¿Alguien que me quiera, que quiera opinar? ¿O alguien que me diga, mire, profe, agreguemos esto? Profe, triángulos, ¿no? Ok, agreguemos un triángulo. ¿Dónde lo agregamos? No sé, profe, de donde usted quiera. Ok. Va, bueno, entonces voy a agregar un par de líneas nada más para crear una especie de triángulo aquí. Entonces vean, voy a crear por ejemplo esto aquí y ya creé este triángulo. Voy a crear uno más para hacerlo un poquito más psicodélico y voy a crear por ejemplo esto que está aquí. ¿Sí? Ya creamos por aquí una especie de triángulo. Ok, hagamos esto por favor. ¿Ya lo crearon? Espere, profe. Espere. Muy bien, no Sí, tengan pena. profe. Excelente. Gracias, Diego. Ya, profe. Muy bien, entonces, ya que creamos estas modificaciones, voy a cerrar este editor de bloques. Pero observen bien dónde se debe de cerrar, ¿sí? Se debe de cerrar aquí en donde está este chiquecito y dice cerrar el editor de bloques. Si ustedes cierran aquí en donde está esta X que yo estoy señalando aquí, básicamente lo que ustedes van a hacer es de que van a cerrar su archivo y si no guardan, pues van a haber perdido todo lo que ya hayan hecho. Entonces, la forma correcta es aquí en donde dice cerrar el editor de bloques. Entonces, vamos a dar un clic aquí y me pregunta si deseo guardar los cambios o si deseo descartar los cambios. A mí me interesa guardarlos, entonces voy a darle clic en guardar los cambios. Un clic aquí y vean qué fue lo que pasó. Todos mis bloques automáticamente ya tienen estos triángulos que nos solicitó Jaime. Entonces vean aquí, ya todos mis bloques ya tienen estos triángulos. Pero vean el original no tiene nada de eso. Entonces, esta es una de las facilidades que nosotros tenemos para trabajar con bloques, ¿verdad? Al momento de trabajar con bloques. ¿Alguna duda hasta el momento?
No, profe. Ok, perfecto. Si ustedes se fijan o si nos damos cuenta y si vemos, por ejemplo, las propiedades de capas, vemos de que no se ha creado todavía ninguna capa. Ok, ¿por qué no he creado ninguna capa? Porque si ustedes se dieron cuenta, todo esto que nosotros trabajamos, lo trabajamos directamente en la capa 0, ¿verdad? Aquí no creamos ninguna capa y todo esto se creó en la capa 0. Entonces, lo ideal es de que todos nuestros bloques, al momento de crearlos, siempre estén en la capa 0. Vean, aquí voy a seleccionar todo esto que está aquí. Aquí estoy dentro del editor de bloques, ¿sí? Y vean, todo me aparece en la capa 0, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar uno, por ejemplo, y vean, me aparece siempre en la capa 0. Entonces, voy a cerrar el editor de bloques. Si se dieron cuenta, no hice ninguna modificación, entonces no me preguntó si deseaba guardar. ¿Por qué? Porque no hice nada. Entonces, nosotros podemos crear capas y estos bloques los podemos meter a esas capas. Entonces, por favor, creemos una capa. Vamos a crear una capa que se va a llamar estrella y le vamos a poner color amarillo. Yo le voy a poner este amarillo que me aparece aquí. Y le voy a dar un clic en aceptar. No le voy a modificar el tipo de línea y tampoco voy a modificar el grosor de línea. Nada más creé una capa y le puse color amarillo. Voy a cerrar mi editor de capas y ahora lo que voy a hacer es de que este elemento lo voy a trasladar a la capa estrella. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo selecciono, ¿verdad? Así como lo hicimos la clase pasada, lo seleccionamos. Y luego escogemos la capa a la que queremos que ese elemento esté agrupado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a darle un clic aquí a estrella y vean, entonces ya este bloque ya forma parte de la capa estrella. Hagamos eso, por favor. Sí, profe. ¿Cómo vamos, Estuardo? ¿Podría repetirlo? Claro que sí, con mucho gusto. Lo que tenemos que hacer es crear una capa que se llame estrella, ¿sí? Y le vamos a poner color amarillo. Ok, ya que hayamos hecho esto, vamos a trasladar, por ejemplo, este bloque a esa capa. Entonces, lo seleccionamos y lo trasladamos a la capa estrella, ¿sí? Vean aquí, me aparece en la capa 0, despliego el menú, doy un clic en la capa y automáticamente ya pasa a ser parte de esa capa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, vamos a ver si está por aquí todavía. Yo creo que ya no. Ok, si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, nosotros creamos algunas capas, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro el documento. Aquí está. Ok, entonces, este fue el gráfico que nosotros hicimos. Si ustedes se recuerdan, nosotros creamos por aquí algunas capas y creamos también, le cambiamos propiedades, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Le cambiamos el color, le cambiamos el tipo de línea, le cambiamos grosores de línea. Y nosotros creamos 1, 2, 3, 4, 5 capas. ¿Sí? Que son todo esto que nosotros vemos aquí. Entonces, las capas a nosotros nos van a dar
esa facilidad de trabajar de una forma muy precisa. ¿Por qué? Porque yo sé con qué capas estoy trabajando, pero cuando yo quiero trabajar con bloques, por ejemplo, vean qué es lo que pasa. Yo voy a venir aquí, por ejemplo, y voy a copiar algunos bloques. Por ejemplo, voy a ver esto que está aquí. Y no, mejor voy a buscar de aquí. Este que está acá, este me va a servir más. Por ejemplo, voy a seleccionar por allí algún mueble que tenga una capa diferente. Ok. ¿Cómo sé yo si tienen capas diferentes? Pues al momento de seleccionarlos, aquí me aparecen capas distintas. Por ejemplo, vean, yo estoy seleccionando este mueble y vean en qué capa me aparece. Si ustedes se fijan, aquí me aparece la capa de proyecciones. ¿Sí? Vean, lo deselecciono y me aparece por defecto la capa 0. Pero selecciono un bloque y me aparece ya en la capa en la que la persona que dibujó esto lo puso, ¿verdad? Entonces, vean qué pasa. Si yo, por ejemplo, copio este bloque, para copiarlo debemos de trabajar o debemos de presionar las teclas Control C. ¿Se recuerdan ustedes? Control está aquí en esta parte y C es, pues, obviamente la letra C, ¿verdad? Entonces mantenemos presionado esto, mantenemos presionado Control y también presionamos C, las dos al mismo tiempo. Entonces, nosotros presionamos, por ejemplo, Control C. Aquí voy a presionar Control C. Se dieron cuenta que medio parpadeó. Vean, lo voy a hacer otra vez. Control C. Y vean, medio parpadea el cursor. ¿Sí? Vean, medio parpadea. Entonces, ahora voy a trasladar esto al dibujo que yo ya hice y lo voy a poner por aquí. Si ustedes se fijan, aquí ya lo estoy poniendo. Se ve bien pequeñito porque esto lo estábamos trabajando nosotros pues bien grandes, ¿verdad? Son cuadrados bien grandes. Entonces, vean, lo voy a pegar por aquí y para traer este bloque a este archivo, pues yo tengo que presionar Control V, ¿sí? Vamos a abrir otra vez teclado en pantalla. Aquí está. Entonces yo presiono Control y presiono Control V, ¿sí? O V baja, como quieran llamarle. Control V. Es lo mismo que copiar y pegar en Word. Entonces presiono Control V y aquí ya me aparece este bloque que yo ya traigo aquí. Ahora bien, vean qué es lo que Profe, pasa. una pregunta. Dígame. ¿Cómo se hace más grande ese dibujito? Ok, eso ya lo vamos a ver. Entonces, voy a dar un clic, por ejemplo, aquí en esta parte y ahora vean qué es lo que pasa. Si yo selecciono esto, aquí me aparece que ya está en la capa de proyecciones. Si se recuerdan ustedes, en este documento, que es el que nosotros estamos trabajando, nada más creamos una capa llamada estrella. Pero ahora vean qué pasa. Aquí nosotros tenemos otra capa que se llama proyecciones. ¿Se recuerdan que les dije que podíamos eliminar capas? Entonces veamos, por ejemplo, voy a seleccionar esta capa y le voy a dar un clic aquí a donde está suprimir capa. Y vean qué me dice, que la capa no se ha suprimido. Entonces, mucho ojo con esto. Cuando ustedes quieran trabajar algunos otros, o sea, quieran traer archivos o quieran traer dibujos de otros documentos al documento que ustedes están trabajando, pero quieren ser muy ordenados con esto, vean aquí inclusive ya me creó dos capas más, me creó muebles móvil y me creó proyecciones. Entonces, si aquí por ejemplo vean, ya me agregó dos capas más, mientras que yo solo estaba trabajando con una. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que nosotros estamos copiando de otros archivos, ¿verdad? Entonces, voy a cancelar esto que hice, más que todo para que ustedes vean cuál sería la forma correcta de trasladar o de copiar bloques. Aquí, por ejemplo, vean, ya hice pasos atrás
y ya no me aparecen los bloques. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para copiar adecuadamente un bloque? Esto lo tenemos que pasar, por ejemplo, lo seleccionamos y lo tenemos que pasar a la capa 0, ¿sí? Vean, ahora lo selecciono y ya me aparece en la capa 0. Pero también tenemos que editar, por ejemplo, este bloque que tenemos aquí. Entonces, voy a dar, por ejemplo, doble clic. Me aparece el editor de Sí. bloques. Lo selecciono y vean, nada más lo voy a seleccionar y lo voy a trasladar a la capa 0 que está aquí. Entonces, cierro el editor de bloques, Profe, disculpe. guardo los cambios, dígame. ¿Cómo quitó No los? sé si puedo ver la grabación, es que tengo que ir a hacer un mandado aquí urgente. Disculpe, profe. De acuerdo, no tenga pena. Nos vemos, pues, profe, gracias. Feliz día. ¿Cómo hizo de eso lo de la capa 0 de ahorita? Para quitar bloques, esa es mi duda. No vi bien esa parte. Para eliminarlos. Ajá. Sí, Ah, como lo acabas de hacer. va. En el ajá, en dibujo 1. Mire, pues, por ejemplo, aquí voy a copiar esto y lo voy a trasladar a este archivo que está aquí. Si nos fijamos, ve, aquí ya me aparece una capa más. Me aparece estrella y me aparece muebles. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es dar pasos atrás, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Presionamos, por ejemplo, H y presionamos Enter. Y vea, ahí ya hice un paso atrás. Entonces, ese comando de H, ¿qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, vean, voy a copiar este y lo voy a copiar varias veces, ¿sí? Voy a copiar aquí, por ejemplo. Entonces, presiono H, Enter, y vean qué fue lo que pasó. Es básicamente como que si hubiera dado Control Z en Word, digamos, ¿verdad? Doy Enter otra vez y vean, va retrasando los pasos que yo había hecho. Entonces, Enter otra vez y ya me eliminó lo que yo había hecho. O sea, lo podemos hacer con H, Enter, o lo podemos hacer con Control Z. Lo voy a hacer ahora. Y, por ejemplo, ahora voy a hacerlo aquí. Pero ahora voy a presionar Control Z. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿verdad? Control y Z. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí con mi teclado en pantalla para que usted vea. Entonces, ahí no tengo activado nada. Ahí lo activo. Y ahora Z. ¿Sí? Vea, Control Z. Entonces, tengo que mantener esto presionado, siempre. Entonces, Control Z. Y vea, ahí me va eliminando todo lo que yo ya había hecho. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer aquí en AutoCAD. Trabajar con Control Z. Entonces, regresando a nuestra explicación. ¿Qué fue lo que hice? Pues nada más cambié las capas del bloque con el que yo estoy trabajando. Lo hacemos otra vez. Seleccionamos el bloque. Aquí lo trasladamos a la capa 0. Pero vean, todavía está en color amarillo. ¿Por qué? Porque seguramente adentro del bloque hay más capas. Entonces, debo de arreglarlo. Vean, le doy doble clic. Le doy clic en aceptar, ¿sí? Lo que ya hicimos, ¿verdad? Ahorita nada más estamos editando bloques. Entonces, vean, lo selecciono y aquí lo traslado. Vean, aquí me aparece que está en la capa muebles. Entonces, aquí lo traslado a la capa 0. Y en teoría, esto nos debería de funcionar. Y si no nos funciona, entonces, lo que nosotros podemos hacer es que pues directamente desde aquí nosotros ya podamos modificarlo. Por ejemplo, vean qué fue lo que hice. Voy a descartar aquí esto y voy a darle clic aquí a editar. ¿Sí? Vean, aquí le di clic a donde está la opción de editar. ¿Y ahora qué hago? Pues busco ese bloque. Por ejemplo, ese se llamaba mesa. Entonces voy a buscar con la letra M
y aquí voy a empezar a buscar el bloque. Por ejemplo, vean, aquí ya lo encontré. Entonces, doy un clic en aceptar, selecciono todo esto. Vean, aquí me aparece en la capa muebles. Lo traslado a la capa 0. Vean, ahí ya surgió efecto, ya me aparece en color negro. Cierro el editor de bloques. Y vean, ahora ya me aparece todo en color blanco. Entonces ahora, si yo selecciono esto y selecciono esto, por ejemplo, y lo copio y lo traigo a dibujo 1, que es donde yo estoy trabajando, y lo pego aquí, vean qué pasa con mis capas. Ya no tengo más capas extras, ¿sí? Ya no tengo más capas que saber quién las creó. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Yo puedo, por ejemplo, crear una nueva capa, ponerle de nombre muebles, por ejemplo, ponerles, por ejemplo, un color verde y un grosor de línea de 0.30, por ejemplo. Dar un clic en aceptar, cerrar, seleccionar esto y trasladarlo a la capa de muebles. Y vean, ahí ya tiene la capa correcta y el color correcto. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer al momento de crear nuestros bloques. Por ahí preguntaba Jaime, ¿cómo hacer más grande esto? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Vean, seleccionamos estos bloques que nosotros tenemos aquí y trabajamos con el comando escala que está aquí en esta parte. El comando, si no estoy mal, es ES. Presionamos Enter, seleccionamos un punto de referencia y vean ahí moviendo el mouse, yo puedo escoger el tamaño del bloque según mi conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escoger allí. Le voy a dar un clic entonces. Más o menos por allí. Y ahí ya tengo, ya los bloques ya están creados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? ¿O qué es lo que ustedes tienen que mandar a la plataforma? El bloque creado por ustedes y un bloque pegado de los que yo les compartí, ¿verdad? O sea, copien uno y tráiganlo a su documento. Pero obviamente cambien, o sea, creen ustedes su capa, también pongan ustedes sus propiedades, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo lo agrandaba el que copié? Muy bien, vea pues Estuardo. Seleccionamos, por ejemplo, el bloque y tenemos que utilizar la opción de escala, el comando de escala, que está aquí arriba, mire. Aquí aparece, pero el comando es ES. ES, Enter, y ahora voy a escoger un punto de referencia. Puede ser cualquiera. Yo voy a escoger, por ejemplo, el centro de la mesa. Voy a dar un clic. Y vea, ahí automáticamente el tamaño de la mesa está creciendo. ¿Sí? Entonces, ahí usted escoge el tamaño que usted quiere escalar, ¿verdad? Ahorita todavía no estamos trabajando con factores de escala. Solo estamos aprendiendo a usar el comando. Entonces, vea, si yo muevo el cursor, pues así también se va haciendo más pequeño o más grande el bloque. Entonces yo, por ejemplo, voy a trabajar con un factor de 1.5 y vea, ahí ya me hizo más grande la mesa. No quiero trabajar con factores, muy bien. Selecciono, herramienta escala, selecciono el punto de referencia, que es este de acá, y simplemente muevo el cursor. Entonces vea, yo voy a mover, por ejemplo, allí, y doy un clic. Y vea, ya tengo entonces creado o ya tengo modificado este bloque. Lo voy a traer para acá y listo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda?
como hay un montón de bloques, aquí por ejemplo, vean, hay un montón de bloques. Ustedes pueden copiar el que ustedes quieran. Yo les recomendaría que hicieran el ejercicio de copiar uno que tenga que tenga colores diferentes. Porque así ustedes practican lo que vimos ahorita, ¿verdad? Porque hay algunos otros, vean, por ejemplo, este ya me aparece en la capa 0. Lo voy a traer aquí, por ejemplo, a mi dibujo 1. Y aquí simplemente lo traslado a mi capa muebles. Vean, aquí ni siquiera me creó otra capa. Entonces, lo traslado a mi capa muebles y vean, ya está creado. Ya tiene las propiedades que yo ya definí. Pero, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuál fue el ejercicio que hice? Pues no hice nada, ¿verdad? Nada más modifiqué las propiedades. Nada más por restricción, yo les recomendaría que lo hicieran con alguno de los bloques que sí tienen color, ¿verdad? Porque si tienen color es porque alguien ya trabajó capas en ellos. Entonces, si queremos pulirnos más en capas, si queremos ser mejores en el uso de este software, pues yo les recomiendo de que hagan el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Revisar capas, entrar al editor, cambiar las propiedades de los bloques y cuando ya esté completamente limpio, pues ya lo trasladamos a nuestro documento, ¿verdad? ¿Cómo cuántos hay que copiar? Dice. Pues copien por lo menos unos 3 para que ustedes vayan agarrando habilidades, así como los que yo hice, ¿verdad? Aquí ya copié 3 bloques. Pero, pues sí les recomendaría, ¿verdad? De que trabajaran modificando las propiedades de capas. ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro, Diego? ¿Elman? Sí, profe. Muy bien. Todo bien, excelente entonces. Estuardo, ¿está todo claro? Jaime. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces, pues con esto terminaría entonces la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y si recuerdan de que el viernes vamos a estar entregando notas. Entonces, ya les vamos a estar ampliando la información acerca de cómo vamos a trabajar o si vamos a tener algún horario para esto. Pues por favor ahí están atentos, ¿verdad? Nos vemos en clases, nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz tarde Santiago, y buen provecho para todos. Nos vemos la próxima clase. Listo, profe. Nos vemos, profe. Feliz tarde.